Hola, buenas tardes. Soy Hernández Campos José de Jesús, con número de cuenta 313-302-433. Es el reto número 7. Elaboró un video número 2 de la materia Auditoría a los Estados Financieros de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la licenciatura en Contaduría y a cargo del maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. ¿Qué son los gastos no deducibles? Los gastos no deducibles son aquellos que no están directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y por tanto no se pueden deducir tributariamente. Estos gastos son los que la ley establece que no se pueden deducir de los ingresos bajo ningún motivo y en algunos casos solo se podrían deducir bajo ciertas circunstancias. Ejemplos de gastos no deducibles: compra de alimentos, gastos personales, multas, intereses moratorios, donaciones, pago a ISR, pago a IVA, provisiones contables. Por otra parte, los gastos deducibles, según la Ley Financiera Mexicana, son aquellos ingresos ligados directamente a una empresa que realiza la misma. Se le conoce como gastos deducibles según la ley del ISR, y estos se denominan a los gastos deducibles como gastos útiles, necesarios y pertinentes. Ejemplos de gastos deducibles. Según el SAT, hay ciertos gastos que son deducibles. Por ejemplo, aquellos relacionados con la salud personal, es decir, en ellos también se incluye al grupo familiar como parientes directos, cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos o nietos. A su vez, esto incluye el pago de honorarios profesionales de la medicina, siempre y cuando su título esté expedido y registrado, como por ejemplo psicólogos, dentistas. ¿Cuál es la diferencia entre gastos deducibles y gastos no deducibles? Los gastos deducibles son aquellos relacionados a la empresa. Los gastos no deducibles son aquellos que entran en los gastos personales. Los gastos deducibles en relación a los viajes deben ser estrictamente con motivos empresariales o de negocios. Los gastos no deducibles relacionados con un viaje solo aplican si este es por motivos personales o de placer. Para los gastos deducibles es obligatorio la presentación de una factura. Los gastos no deducibles solo requieren una boleta. Los gastos personales se deben controlar de la misma manera que los gastos deducibles. Si se incurre en una infracción tributaria, puede resultar en una multa para el contribuyente. ¿Qué es deducible de impuestos? De acuerdo a la ley del ISR o Impuesto sobre la Renta, se pueden deducir los gastos relacionados con salud. A ellos se les suman los gastos de colegiaturas o transporte escolar que se hagan a través de transferencia electrónica o tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las deducciones del impuesto tienen un límite. En el Estado de México, estos no pueden superar los 4 salarios mínimos o el 10% total de los ingresos que percibas. Gastos no deducibles. Son aquellas partidas o erogaciones que la ley considera que son gastos que realiza la empresa, pero que no deben ser considerados al momento de la determinación del resultado fiscal, y sin embargo generan un gasto que participa en la determinación del resultado contable. De ahí nace la obligación de llevar a cabo al cierre de una conciliación contable fiscal. La Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, en su artículo número 28, enlista las deducciones que no son consideradas deducibles, debido a que son gastos que en primer lugar no son originados o bien pagados por la persona moral. Por ejemplo, los pagos de retenciones efectuados a terceros, es decir, si la persona moral subcontrata servicios de honorarios de un abogado, este está obligado a retener el 10% del valor del honorario, considerado como ISR retenido. Por lo tanto, se está hablando del pago del impuesto de un tercero, ajeno a la empresa, y por lo tanto es un gasto no deducible. En segundo lugar, se encuentran aquellos gastos que se podrían considerar un lujo,
y que por lo tanto no son necesarios o bien no impidan que la persona moral lleve a cabo su objetivo. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la logística administrativa compra un automóvil para uso utilitario y la empresa adquiere un auto de lujo, Mercedes-Benz, en lugar de un auto básico, March, por decir algunas marcas. Como se puede observar, ambos autos les pueden servir para el servicio que lo requieren, pero desean hacerlo un poco más cómodo. Por la legislación, la compra de los autos a 175,000 con el fin de que se adquieran autos de valor económico para el desarrollo de sus actividades, y en caso de que la empresa desee darse el lujo, el valor excedente de la inversión no será deducible. En tercer lugar, aquellos gastos que son exentos para un tercero. Por ejemplo, los gastos por sueldos y salarios exentos que se pagan a los trabajadores. Esto se debe a que siguen el principio de simetría fiscal, es decir, si el gasto no genera un ingreso acumulable para el trabajador, tampoco puede ser considerado deducible para quien lo paga. Otro concepto que la ley enmarca en los pagos del IVA, impuesto del valor agregado, debido a que este es un impuesto aplicado al consumo y por ende es un impuesto indirecto aplicado al consumo y por ende es un impuesto indirecto que paga el consumidor final del bien o servicio. Entre los gastos no deducibles menciona el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, observamos los siguientes gravámenes. Los pagos de ISR determinados a cargo y efectuados por la persona moral y o el ISR retenido a terceros, así como los montos pagados al personal por el concepto del subsidio del empleo. El excedente de los montos autorizados por la ley del ISR para la deducción de inversiones. Obsequios, atenciones y gastos que se entreguen a personas que no son clientes de la persona moral o bien a ciertos clientes. La variable para que este gasto no sea deducible es que se otorga sin estar relacionado de forma directa con la persona u la operación de la empresa y que se obtenga un beneficio a la venta. Los gastos de representación que se realizan para gestionar nuevos negocios con posibles clientes. El excedente no autorizado conforme a la ley del ISR de los viáticos. Sanciones, indemnizaciones o penas. Los intereses generados por conceptos de instrumentos financieros del gobierno federal, los cuales deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores. Provisiones para el incremento del activo o del pasivo. Reservas creadas para la indemnización del personal. Las primas generadas por el reembolso de la capital. Pérdidas de fuerza mayor o de caso fortuito que se produzcan cuando se está realizando una venta. Línea de crédito para gastos de operación espontáneos adquiridos por un crédito comercial. El arrendamiento de aviones casa-habitación, embarcaciones que no cuenten con un permiso comercial. Las pérdidas por adquisición de inversiones que no sean deducibles para la persona moral. El pago de impuestos al consumo. Las pérdidas ocasionadas por la liquidación de una persona moral, reducción de su capital o bien por la función de otras necesidades. Las pérdidas obtenidas por la venta de acciones u otros títulos de valor con los que cuente la sociedad. Cuando un gasto se realiza en el extranjero con un contribuyente que no tiene la obligación de pagar el ISR en México. Cuando se generan pérdidas ocasionadas por efectuar operaciones financieras derivadas. El gasto generado por el consumo en algún restaurante o bar hasta por el 91.5%. El monto otorgado a ciertos trabajadores como concepto de alimentos en algún comedor. Esto debido a que no se les forma general a todos los trabajadores. Aquellos gastos adicionales a los honorarios que se generen al realizar una operación con la importación o exportación de materias primas. Los gastos generados entre las partes relacionadas de dos o más sociedades. Aquel gasto generado por la compra o venta de acciones, divisas o bienes que no coticen en algún mercado o bolsa de valores.
Los pagos generados por derechos patrimoniales cuando estos fueron requeridos por titulares que los prestaron. El monto por las unidades generadas como PTU. El monto pagado por concepto de intereses, siempre y cuando estos superen 3 veces al valor del capital contable. Aquellos pagos hechos por concepto de conste de ventas. Todos los pagos erogados por conceptos de gastos, que también serán deducibles para otra sociedad del mismo grupo, ya que existiría una duplicidad. Aquellos pagos que se le hacen a los trabajadores que son considerados por la ley del impuesto sobre la renta como exentos. Para estos últimos, el excedente que determina el interés neto y el monto que se obtenga a la utilidad fiscal ajustada por la tasa de ISR solo aplica para aquellos intereses que se obtengan por las deudas superiores a los 20 millones de pesos. Una vez que observemos este listado de gastos no deducibles, podemos determinar que existen gastos que no pueden ser catalogados como no deducibles. Por ejemplo, si se otorga un monto a un socio o un accionista por concepto de gastos de representación y viáticos, pero este no lo comprueba y realmente lo utilizó, el dinero destinado para dicho concepto no se puede hablar de un gasto por viáticos no deducible. Por el contrario, se trata de un pago adelantado de las utilidades. Es importante conocer estos gastos para saber cuáles quedan excluidos de ellos por este rubro. Más adelante se participará la integración del cálculo de la UFIN y de los dividendos presuntos. Conclusiones. El impacto que tiene la correcta clasificación e identificación de las partidas no deducibles y los gastos que erogan socios accionistas a nombre de una persona moral y en auditoría, de los cuales tiene un beneficio propio. Se observaron que la mayoría no lleva un procedimiento adecuado para su registro y un correcto control contable fiscal, lo cual conlleva a cálculos y procedimientos incorrectos en materia de ISR. Al analizar lo anterior, se comprobó que existen gastos que son clasificados como no deducibles, cuando deberían ser gastos sin requisitos fiscales de personas morales, que benefician a socios o accionistas, ya sean personas físicas o morales, lo cual debe ser considerados como pago de dividendos o utilidades, y por lo tanto las personas morales deberán hacer el cálculo de ISR por distribución de ISR y los socios efectuar el pago adicional del 10% de ISR que les corresponden conforme a la ley. Por último, es recomendable tener un buen control y separación de las partidas no deducibles y gastos sin requisitos fiscales, para que al hacer el cálculo correcto de la UFIN, ésta sea correcta. Adicional a esto, una vez que se tienen identificadas, se deben analizar dichas partidas para ver si éstas benefician o no a un socio accionista. En caso de ser así, evaluar si se encuentra o no dentro de las excepciones que marca la ley, para no ser considerados como dividendos, ya que al no encontrarse dicha excepción, se debe contemplar como un pago de dividendos y por ende calcularle el ISR correspondiente, o bien, cuando la autoridad inicie sus facultades de comprobación, podría determinarse como un dividendo presunto. Por su atención, muchas gracias.